Estimado docente, tengo usted muy buenas noches. Somos el grupo número 12. Bueno, en esta oportunidad nos ha tocado exponer sobre los principios y características de los derechos humanos. Voy a narrar un caso que sucedió en Ayacucho, en Huamanga, en el año 2008, sobre unas manifestaciones que sucedieron en ese entonces, ¿no? Producto de esas manifestaciones, dos señores, quien en vida fue el señor García Mendoza y Pariona Camposano, junto con otras 700 personas, participaron en una manifestación agraria en la ciudad de Huamanga, en la región de Ayacucho. Bueno, como ya le había comentado, fue en el año 2008, cuando los manifestantes llegaron a una calle donde se encontraban 12 policías para resguardar el orden. El oficial que estaba a cargo en aquel entonces arrojó de repente una bomba lacrimógena entre la multitud de la gente, ¿no? Entre la multitud de los campesinos que estaban, de los manifestantes. Bueno, producto de ello, los señores, se escucharon dos disparos antes de que los señores García Mendoza y Pariona Camposano cayeron al suelo con heridas en la cabeza, de las que emanaba am- abundante sangre, ¿no? Ambos fallecieron inmediatamente. Asimismo, el fiscal provincial de turno tomó conocimiento de los hechos, el cual formuló una denuncia penal por homicidio calificado contra un policía que admitió haber utilizado su arma de fuego. El fiscal solicitó una pena de 30 años de prisión. En el 2009, el Congreso de la República creó una comisión investigadora, emitiendo un informe concluyendo, el cual concluyó que ambas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales y que los oficiales al mando incumplieron con su obligación de garantes de la vida de los ciudadanos en un operativo policial y el control de sus subordinados. La Corte Superior de Justicia de Ayacucho absolvió al acusado en 2013 y la Corte Suprema de Justicia confirmó la absolución en el año 2016. En el año 2017, los familiares de la víctima presentaron una comunicación al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU encontró que Perú violó los derechos a la vida y a la reunión pacífica, en perjuicio de los dos fallecidos, así como el derecho a sus familiares a un recurso efectivo. Asimismo, solicitó que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y efectiva de los hechos que condujeron a las muertes, asimismo una sanción penal y administrativas a todos los agentes responsables y se proporciona una indemnización adecuada a los familiares de las víctimas por los daños sufridos, ¿no? En este caso, presentado ante el Comité de los Derechos Humanos, ilustra la violación de varios principios y características fundamentales de los derechos humanos. Bien, a continuación vamos a ver los principios fundamentales de los derechos humanos. Eh, Primer principio, ¿no? Universalidad. Los derechos humanos pertenecen a todas las personas sin distinción de nacionalidad, género, religión, raza u origen y otra condición. Segundo principio es el principio de la igualdad y no discriminación. Todas las personas son iguales ante la ley y deben de gozar los mismos derechos. Otro principio es el principio de la inherencia. Los derechos humanos no son otorgados por ningún Estado o autoridad, sino que son inherentes a la persona humana. Y asimismo podemos ver este principio de la indivisibilidad, indivisibilidad.
¿Qué dice este principio? Que todos los derechos humanos están interconectados y no pueden disfrutarse plenamente sin el respeto a los demás derechos. Asimismo, vemos este principio de la participación y empoderamiento. ¿Qué es lo que dice este principio? Que los individuos tienen derecho a, a participar en la toma de decisiones que les afecta, así como a empoderarse para defender sus derechos, ¿no? Bien, por otro lado, vamos a ver las características de los derechos humanos. Le doy pase a mi compañero para que pueda continuar con la exposición. Continuando con la exposición, mencionar las características de derechos humanos. Como cabe mencionar, irrenunciables, los derechos humanos no pueden ser renunciados por los individuos. Inalienables, los derechos humanos no pueden ser quitados a los individuos, como mencionó en el caso que pasaba, ¿no? En la protesta, en las huelgas, en los manifestantes, los efectivos policiales han hecho uso de sus armas de fuego quitándoles la vida, entonces no puede ser inalienables, ahí se ha violado los derechos humanos. Son imprescriptibles, los derechos humanos no caducan con el tiempo. Cabe decir que son desde el nacimiento hasta la muerte natural. Son universales, los derechos humanos son universales, lo que significa que implican a todos los individuos en todas partes. Las responsabilidades violadas en el caso de Perú. Ante este caso, Perú ha violado los siguientes derechos humanos: el derecho a la vida, derecho a la reunión pacífica, derecho a un recurso efectivo. Cabe mencionar derecho a la vida, ¿por qué? Porque, como bien es cierto, toda persona tiene derecho a las manifestaciones, a las reuniones, pero de forma pacífica. En este caso, que haya sido de una forma violenta, alterando el orden público, para ello también existe un decreto legislativo 1186, que es que regula el uso de la fuerza para el efectivo policial hacia los manifestantes, mas no ameritaba realizar el uso de su arma de fuego. Eh, Continuando con la exposición en las conclusiones, en este caso demuestra la importancia de respetar los principios y características de los derechos humanos. El Estado tiene como obligación proteger estos derechos y garantizar que se cumplan en la práctica. La violación de los derechos humanos tiene consecuencias graves para los individuos y para la sociedad. Las recomendaciones que podemos dar, Perú debe llevar a cabo una investigación exhaustiva y efectiva de los hechos que condujeron a la muerte de los manifestantes. Los responsables de la violación de derechos humanos deben ser sancionados de manera efectiva. Los familiares de las víctimas deben recibir una indemnización adecuada por los daños sufridos. Perú debe tomar medidas para garantizar las fuerzas de seguridad respeten los derechos humanos en todos sus operativos. El Estado debe promover la educación sobre los derechos humanos para garantizar que todos los ciudadanos lo conozcan. Indicaciones del caso. En este caso, implicaciones importantes para la protección de los derechos humanos en Perú son necesidad de reformas. Esto incluye el caso que pone de manifiesto la necesidad de reformas en las fuerzas de seguridad peruanas para garantizar que el uso de la fuerza sea justo a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, que estos principios son básicos y fundamentales en el Decreto Legislativo 1186, en el cual regula el uso de la fuerza. Importancia de la investigación en el juicio. Es esencial que los estados investiguen y juzguen de manera efectiva los casos de violaciones de los derechos humanos y sancionen a los responsables. La responsabilidad del Estado tiene la responsabilidad de proteger los derechos humanos en todos los individuos bajo su jurisdicción. Bueno, de esta manera hemos concluido la exposición del caso. Gracias.